12 pisos, una muerte violenta. Por Marina Gago. Estaba parado en la cornisa del edificio. Las puntas de sus zapatillas se encontraban en el vacío. Lo sostenían 12 pisos, de los cuales apenas veía el primer balcón. No podía concentrarse en sus gritos, sin embargo sabía que le pedían la plata. Era una melodía que conocía bien y que sonaba una y otra vez como un mantra insistente y enloquecedor. Las ideas tropezaban en su mente y cada vez que abría la boca para tratar de explicar lo inexplicable, los enfurecía más. Parte de la plata la había perdido apostando un día de muy mala suerte, y la otra parte, esperando que su suerte cambie. Estuvo escondido por un tiempo. Hacía 5 años que alternaba la reclusión voluntaria y una vida mediocre. Siempre debiendo. Recordó la cara de su padre mirándolo con desprecio, endureciendo la expresión tanto como se lo permitía la cicatriz que le cruzaba la cara. Finalmente había tenido razón, era una basura, y ahora estaban por arrojarlo, como a un desecho. Ensimismado en sus pensamientos, en ese enigma que había sido su padre, las amenazas y los gritos pasaban a un segundo plano. El más impaciente de los tres agarró una botella del piso, la rompió contra la pared y le apuntó a las piernas. Podía ver a su alrededor esos temibles destellos de color verde que se le acercaban una y otra vez. Le estaban pidiendo que salte. Por Dios, le estaban pidiendo que salte por sus propios medios, que no podían volver sin la plata y dejarlo vivo. Por favor, les gritó una y mil veces mientras pensaba para sí, no me dejen fuera del juego, como cuando jugaba al delegado en el colegio. Necesitaba una oportunidad, era el momento para su golpe de suerte, solo necesitaba tiempo. Se decidió entonces a resistir y dejó de rogarles y tiró patadas en todas las direcciones. Una especie de baile ridículo al ritmo de sus latidos, intentando mantener el equilibrio con las manos atadas a la espalda. En medio del esfuerzo y de la desesperación por mantenerlo lejos los oyó reírse y sintió terror. Fue en aquel momento en que levantó la pierna derecha y le asestó un golpe de lleno en la cara a uno de ellos, que perdió fatalmente el equilibrio de su pierna izquierda. Esa rodilla de la que había sufrido casi toda su vida, era la que finalmente lo había traicionado. Su mundo se balanceó hacia atrás, y por más que hizo el mayor esfuerzo del que una espalda es capaz, todo su cuerpo cedió y el peso de cada una de sus partículas se desmoronaron con él, en el horror. En la desesperada búsqueda de sustento. En una carrera en la que el cuerpo iba más rápido que la mente. Creyó ver sus manos agitadas a los costados aunque las tenía pegadas a la espalda. La imposibilidad de respirar casi lo mata unos segundos antes de llegar al suelo, pero lo mató el golpe en la cabeza. Su cerebro retumbó como una olla que se golpea desde adentro. Fue un campanazo en la mente. Una sacudida imposible. Lo cierto es que lo sintió todo, menos dolor. Fue el punto final de una oración. Punto. Y final. La caída continuaba y continuaba, pudo pensar en que la inercia de tanta violencia no podía detenerse tan fácilmente. A su alrededor solo podía ver un túnel oscuro por el que caía, como si hubiera traspasado el asfalto y como si el plano en el que se movía hubiera cambiado dramáticamente, o como si la tierra hubiera rotado su eje. No supo cuándo dejó de sentir la velocidad en la cara, y el mundo, su mundo, se llenó de aire y se sintió flotar. Tras esa primera calma, su primer pensamiento fue para sus asesinos. No, ese fue el segundo. El primer pensamiento fue también para su padre, pero las palabras retumbaban de tanta soledad. Intentó sentir el odio al que estaba acostumbrado, la rabia, el rencor, pero esa ofrenda que había sido su vida, un desastre dedicado a su progenitor, ya carecía de sentido. Era como odiar a un fantasma. Era como jugar al delegado en la más absoluta soledad. Pudo estar pensando en eso por siglos, no podía saberlo. Pero una nueva sensación se apoderaba de él. Las palabras volaban o llegaban a su cabeza y traían consigo imágenes de su vida. Se vio perdiendo, la mayor parte del tiempo. Pensó en su madre y pudo ver todos los momentos en los que estuvieron juntos, la sonrisa de ella, su propia sonrisa cuando la miraba, se adentró en esa felicidad infantil, inocente y egoísta. Como una garganta que se lo traga todo viajó a través de esa imagen magnética que lo absorbía como si aspirara al ser fantasmal en el que se había convertido. La sensación de vértigo parecía repetirse y pensó que era morir otra vez. Y que eso sucedería por siempre. Pronto se le presentó una fuerza por delante, una especie de bruma lo detuvo, como si un chorro de humo blanco le fuera dirigido. Se deformó el espacio por el que se movía y apareció frente a él, desenvolviéndose a través de la niebla, una visión del mundo que tanto conocía. Sus calles y sus árboles, los días y las noches, las plazas, los animales, las personas, todo seguía a pesar de su ausencia. Quizás había pensado en un final total, no solo para él.
Decidió, o creyó decidir, que quería seguir mirando. Inspeccionar un poco más. Fue como zambullirse en una imagen, como acercarse con una lupa o aplicar el zoom a un mapa en una pantalla. Se movía como si estuviera caminando por esas calles, miraba desde la altura que le era habitual, al ritmo que normalmente solía caminar. Incluso la indiferencia de la gente le pareció la misma, solo el primer poste que atravesó lo devolvió a su irrealidad. Cuando dejó de hacerse el vivo, pudo notar que no había retornado a la época de la que había salido, sino unos años antes. Un nene de unos 4 años se destacó de alguna manera entre toda la gente que lo rodeaba, como cuando un número se le aparecía en la mente, le fue imposible no seguirlo. El chico estaba sentado en el piso, contra la pared, a la salida de una panadería. Llevaba pantalones cortos con una camisa gris que alguna vez había sido blanca, y zapatos negros, que alguna vez habían brillado. Con una mano comía una factura de crema pastelera mientras que con la otra pedía monedas a los que pasaban. Junto a él se encontraba la mamá, con un bebé en brazos. Se quedó toda la tarde, observándolos. Cuando comenzó a oscurecer, la familia se levantó y se fueron caminando por la avenida. Sabía que estaba en ese lugar por alguna razón y no tenía ningún apuro por descubrirlo. Había notado que si se quedaba un tiempo largo el sol podía recordar el calor de los rayos pegando en su piel y transformarlo casi en una sensación. ¿Cuántas cosas podría recordar e imaginar que las sentía? Cerró los ojos e intentó imaginar que se adormecía, pero le fue imposible. Estaba condenado a seguir observando. La familia continuó con su rutina, y él, siguiéndolos como si fuera su sombra. Pensó irónicamente. De camino a su puesto en la vereda pasaban diariamente por la escuela del barrio. El nene solía colgarse de las rejas para mirar mejor a los más chicos que entraban con guardapolvos rojos y corbatitas azules o verdes, según un orden que él desconocía. El último día que vio a la mujer fue el día del ataque. No entendía para qué se encontraba junto a ellos y no podía hacer nada. Estaban en una zona oscura del barrio y era ya de noche. A ella le arrancaron la bolsa con la poca plata que había juntado y le pegaron en la cabeza. En unos segundos los dos huérfanos estaban sentados en el cordón de la vereda, el mayorcito con el bebé en brazos y una mezcla de sorpresa y espanto en la cara. Lo acompañó por los siguientes 20 años. Al bebé lo adoptaron rápidamente. El pequeño de 4 años comenzaría un derrotero de orfanatos y casas de custodia, envidiando la suerte de su hermano. Cuando pudo escaparse tenía 15 años. Le siguió una vida en el margen en el que había crecido, sin establecerse en un lugar y con distintas identidades, a las que recurría cuando no alcanzaba con desaparecer. Muchas veces se vio reflejado él mismo en ese intento que le veía por probar una vez más, como si la suerte fuera en la próxima y mientras tanto solo tuviera que dar una y otra vez. Siguió sin poder intervenir. Con el tiempo y mucha práctica logró mover algunos objetos con los que asustaba a la gente. Le fascinaba espiar vidas ajenas aunque no era tan divertido en soledad. No podía reírse sintiéndose único en su mundo. Fue uno de esos días, mientras oía las campanas de una iglesia que daban las 12, que vio al joven salir de su casa. Lo vio caminar en dirección al centro. Llevaba el pelo aplastado con gel, un pantalón planchado con raya color crema y una chomba negra. Nunca lo había visto tan elegante. Tenía 24 años y algo turbio en la mirada. Los vio encontrarse en una esquina, bajo un farol. Los vio tomarse de las manos. Reconoció esa sonrisa de inmediato. A él, sin la cicatriz y sin el rencor con el que lo miraba, nunca lo hubiera reconocido. Detrás de ellos, el esqueleto de una obra en construcción les hacía sombra. Un edificio de 12 pisos,